eso que tú haces, eso que tú haces, eso que tú haces. Malmar Compulamien. Hola a todos y a todas las personas que se están conectando a este encuentro virtual. Mi nombre es Natalia Hodge, mi apodo es Natalia, y en representación del equipo de FIC Wallmapu, su apodo es FIC Wallmapu, voy a moderar este encuentro, haciendo la interpretación simultánea en lengua de señas chilena, junto a mi compañera Daniela, donde su apodo es Daniela, del cortometraje Las Niñas. Mar entrega sus conocimientos en formato inclusivo, con interpretación en lengua de señas chilena, audiodescripción y subtítulos. Avisarles también que estamos transmitiendo desde el live de FIC Wallmapu en Facebook y YouTube. ¿Ya? Por favor, les invitamos a avisarle a las personas a que se sumen y nos puedan ver. Este estreno se suma a todos los esfuerzos que FIC Wallmapu ha hecho para que las personas puedan aprender, informarse y ser parte de las historias, reflexiones y propuestas de los pueblos ancestrales que difunden nuestro festival. Pero este camino no lo hemos hecho en soledad.
Recordamos y agradecemos a todas las personas con las que hemos trabajado en diferentes áreas. Por ejemplo, en el 2018 con la interpretación en lengua de señas chilena del cortometraje Nahuel, una leyenda mapuche, dirigido por Jesús Sánchez Fuentes, interpretado por Miriam Payahueque y que fue presentado en la Casa de la Inclusión en Freire. ¿Cuándo? Fue en septiembre del 2018. En septiembre también, pero de este año, el 2020, incorporamos la lengua de señas chilena en perspectivas hacia la autonomía y también con la interpretación en el taller Eclipse Dantú, facilitado por la Quimilpichefe Margarita Canio Yanquinao, sobre el eclipse de conocimiento mapuche. Ojalá que estas experiencias se multipliquen y con ello más personas que sean convocadas, invitarlos a ser parte de diversas actividades para que nos podamos encontrar, reflexionar y conmovernos en torno a estas historias. Saludamos y agradecemos también a todo el equipo de Historias para Todos que hicieron el trabajo de la interpretación en lengua de señas chilena, audiodescripción y subtitulaje de este corto. La interpretación en lengua de señas chilena se hizo por Verónica Mayo y Sergio Mendoza. Les cuento que, ¿qué veremos hoy? Lafken Nias, el mar entrega sus conocimientos, un corto de 8 minutos. Este cortometraje se hizo por Pichiqueche, del 6º taller de producción cinematográfica de la Escuela de Cine y Comunicación Mapuche, Ayarrehue Budi, el año 2015, en alianza con Wapikoni Mobile, que fue una organización de cine que desde Canadá viajan por el mundo coproduciendo cine en distintos pueblos ancestrales del mundo. Pero no me encuentro sola. Aquí quiero saludar a nuestros invitados. Para conocer su trabajo de la Escuela de Cine, es que haremos un Chamcagún con Calfu, Malén Contreras Calfuqueo, junto con su madre Silvia Calfuqueo, y además se encuentra Carolina Rayen Rain Ancan, junto a su padre Juan Rain. Primero le damos la palabra al Lamien Juan Rain, junto con su hija Carolina, para que nos puedan saludar y presentar este corto. Lamien Juan. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al festival por la invitación y agradecemos también por este esfuerzo de incorporar el lenguaje no sé cómo se llama, pero entiendo que significa llegar a las personas que no tienen, no escuchan, y a las personas que no ven, a los niños que no ven. Uh-huh. Así es que estamos muy contentos y agradecemos profundamente ese esfuerzo. Mi nombre es Juan Rain, como lo decía. Soy mapuche lafkenche y esta vez me acompaña mi hija Carolina, que también se va a presentar. El Lafken Nias para nosotros representa una experiencia que ya tiene 10 años de trabajo acá en el territorio. Territorio mapuche, territorio lafkenche, un territorio antiguo que los hemos heredado de nuestros abuelos. Toda la riqueza cultural que existe acá
es producto del trabajo, del cómo administraron nuestros abuelos el territorio, cómo conservaron y nos dejaron esa riqueza cultural, el idioma, la religión propia, la forma de hacer política propia, la administración, la economía propia, planteada desde el conocimiento mapuche. Este territorio está demarcado por dos barreras naturales, que es el río Imperial por el norte y el río Tolten por el sur. Dentro de ese espacio, la Escuela de Cine está fortaleciendo lo que es la comunicación mapuche, incorporando tecnología nueva, incorporando el cine para continuar con este desafío que nos han dejado nuestros abuelos, de hacer prevalecer, de revalidar nuestra visión de mundo. Es en ese contexto que nace Lafken Mias y que esta vez creo que una vez más Fitwal Mapu tiene la posibilidad de mostrarlo y compartirlo. Así que muchas gracias por la invitación. Me dijo Carolina. Bueno, mi nombre es Carolina Raín, soy integrante del equipo Escuela de Cine y bueno, la Escuela de Cine para mí como joven mapuche ha sido muy importante, me ha permitido conectarme con nuestra naturaleza, compartir más con mi familia, con mi abuelo, poder llegar donde ellos y preguntar sobre mi cultura, sobre mis ancestros y dejar que ellos también me entreguen todo el conocimiento que se ha ido traspasando de generación en generación. Creo que poder vivir esa experiencia ha sido muy importante, igual por eso estoy tan agradecida de la escuela y del festival que puede ayudar a difundirnos todo lo que nuestros abuelos son capaces de entregarnos. Eso. Muchas gracias, el amigo Juan, Carolina. Le vamos a pedir también unas palabras a la Damián Silvia y a su hija Cal, que está por ahí. Sí, Helei, Mari Compuche, Incheta Silvia Calque Opinión, ya que pudimos los mabotato buen, cafeita que sao quenta tu fachi troy que sao meu, que yo en tu cuquienta mapuzun meu. Mi nombre es Silvia Calfuqueo, soy madre de 3 hijos, primero que todo mujer mapuche, soy parte también de este gran equipo de trabajo que llevamos con mucho amor, haciendo esta resistencia, reivindicación cultural, social, lingüística en nuestro territorio. ¿Ya? La película que ustedes van a ver hoy, que es un cortometraje maravilloso, donde hay chachay, bueno, no creo que deba contarle, yo creo que lo van a ver primero. Pero decirle eso, muchas gracias igual al festival por la invitación y por hacer que este trabajo que sea cada vez más importante para nosotros como equipo, pero también así para la gente que lo ve y aprende junto a nosotros. Les dejo con Kaifu para que se presente. Mari Compuche. Inche Kaifu Malen contra Calfuqueo Opinión. Fei. Hola, yo soy Calfu Malen contra Calfuqueo. Y eso. Eso. Calfu, ¿quieres invitar a los demás a ver el corto? Los invito a ver el corto. Pero ahora vamos a ver el corto. Bien corto. Tempo que se foi pequeno, cuife meu, ano quinhena fui inalto Lafken meu, panle fui fentren camol funche, culin ka fentren weshakelu, yene weshilov meu anui. Yenewe, te faci trokin mapu meu, anui futrake yene. Kavi pinekei, tipuche tripalu, tupachi na filmeu, yenewe ngun.
Fempi, con Fempelai Nunchi. Huelo tu fachilov meu, el waimu fenchen kimun. Fil que abuelita en Kiman. Kaifu, taipu kulfikesheni mapu. Karo tenta ne yint kuita che. Femi. Antewe mutancinta mechi sungu mai ni la ken que la hui No, fe pero tan falin sungu que welun cinta chempainka. Miau que hasta chitum ten chi wen tuen ten chempra munta esta chi la ken mupo. Ma sepo. Repo, kan ble kem que la repo amom. Este con que voy pocho, han falando que voy carreta, caballo. Esto. Uy, fumta. Uy, larga fun. Y que fun, uy, larga mun. Fantecam, ven que fun. Uy, larga caballo, cutama que fun. Esto. Sí. Caro, o trofil munye mapumeu. Anh phút me, anh phút tay aku ke nyau ke hui la ken. Awal tu. Ma, awal poche. Pa ke hui ngan fupo. Ngan fum lu ka wa. Ko lof mle. Na. Sí. Ngan fui. Chalwa, que ni kamu chalwa pe ke hui. Kan wech to kon ka fu cheka. Tu hijo, huido pe vete wil kolitati. Podemos la. Vete. La wen katati. La wen. La wen. Chasiko fe com fe ta la wen de que li muñeto paiche nen que ta wesa que chemka, wesa que gutan ni leche. Sepo. Che kui fi amachi antengen fil que yen fe que pal que finta kulin muñeto nge payar. Fama chama. Sí. Nieto nge payar kulin fe tan timam come feliam fishkem nyam kulin hamachum fe ri la kenta nieta takme que suka. Shos, newen elueteo tiante. Ahí le liul pahin la ken feita ni chumlen ante. Sí. Pero con pa la ken na ahí que fui en tu la hiel. Ahí falfica. Sí pues. Guru, kane wen mapumeu. Kui fuka thôi mle fui arken. Arken. Lo tenga fui kayen red fui. Lafken ve mle arken ko sheke chekoye. Kel inchini puliu kataimpu kufikesheni molfuni. Utui tan monchunyan kan beal tan mabu. Walo ta winka feula feya. Ahí ta ngen kawaluta. Lafken carretera piye fe. Chumleal ta checa. Chumleal ka fe ta katet konof. Chengan ta furinant konof ka. Cinta rumah mga lalain ka deo amuli ka kindai tunten mo amal chao de ten leline in tiempo so am pe pelo famo y favorita trana no in chica kuya ki man mo alkan mo kuifka tamo fe wolne tuinja ke chica mo fe Kimur boy ka ya chikeche al kleve pechsu inaneka Lu ya wen kamanyumtun al kitun na fiyin tempu futakashe na jam kalein tain kewan Askintun neain tain lafken mapu. el cantun leain tain lafken mapu ni sungo Puma pusheruf mungeleain.
Intingan chimpulaf kencher. Fachantu choklen. Nyemau kinyamongen. Melemai rakisuam. Fay malay kintun. Fachantu chaliwain. Fay mungay takimuwain. Kompulang ko marmari. Kompu machi marmari. Kompu nyithol marmari. Kompu worken marmari. Kompu langnya marmari. Kompu pichike thoma marmari. Pichike wanchu marmari. Mutu mulaya intay lafken. Inka mo peway punewan. Femaw nga wawalayain. Femaw nga wawalayain. Kasi waway punewan. Wansek tungu. Man neyain. Man neyain. Man neyain. Esperamos que les haya gustado mucho este cortometraje. Contarles también que este corto va a quedar alojado en sus distintas versiones, con interpretación en lengua de señas chilena, con subtítulos descriptivos y audiodescripción en ficualmapu.cl, ¿ya? De todas maneras, en los comentarios de Facebook y YouTube se les va a dejar ahí cómo pueden ingresar en comunidad, ¿ya? También en ficualmapu.cl, en la plataforma web, pueden registrarse y ver más de 300 películas seleccionadas por Ficualmapu para que ustedes puedan ver, ¿ya? Nuevamente queremos saludar a nuestros invitados. Nos acompañan en este diálogo Lamien Calfu, Malén Contreras Calfuqueo, junto a su madre Silvia Calfuqueo, Carolina Trayen Rain Ancan, junto a su padre Juan Rain. Mari Pulamien, gracias por acompañarnos esta tarde y queremos conocer un poco su experiencia en el cortometraje en general, en la realización, y que después puedan responder algunas preguntas que tiene el público para ustedes, y también puedan decirles algo, algunos comentarios que puedan llegar. Recordarles también a las personas que pueden hacer sus preguntas a través de las distintas plataformas. Me gustaría, a lo mejor Lamien Juan pueda contarnos un poquito, junto a Carolina, cómo fue esta experiencia en general de la realización de este corto. Sí, como decía al inicio, este es un proyecto que nace el año 2010. El 2011 comenzamos a producir películas, pero es producto de una necesidad, como territorio también lo decía al inicio. Tenemos tanta riqueza, tanto que decir, porque la relación con el Estado chileno también ha sido mala. Entonces, de parte del Estado chileno son tantos años de desconocimiento de nuestra existencia, de negar que existe, que existimos nosotros los mapuches. Entonces, está como esa necesidad de hablar, de decir, de transmitir nuestra visión de mundo, como lo decían al inicio. Creo que esas son una de las cosas que gatillaron
que este proyecto comenzara y no ha parado en 10 años porque es una necesidad y, como decía, hay harto que decir todavía. Por otro lado, el construir ese cine que nos represente. ¿Cómo va a ser ese cine que va a reflejar, va a representar o va a plasmar el conocimiento mapuche, la visión mapuche? ¿Cómo va a ser? Creo que también en ese sentido estamos nosotros trabajando y estos 10 años nos han servido para proponer, quizás, o comenzar a armar esta propuesta. Para en algún momento, como Gualmapu o País Mapuche, decir, esto es el cine mapuche. Esto es un cine planteado desde el Kimun, desde el conocimiento mapuche, desde la visión de mundo de los mapuches. Esto es, así se plantea, así tiene que verse a través de la pantalla. Entonces creo que para eso es en la cual estamos, y es, como decía al inicio, es en ese contexto en que nacen las películas, que para nosotros son reflexiones íntimas, que inicialmente ni siquiera pensábamos estar en instancias como esta, de participar en las muestras, en los festivales, que otras culturas estén viendo nuestra experiencia. Nunca comenzamos haciendo esto sin pensar en eso, porque era primeramente una necesidad nuestra. Y los festivales, las invitaciones a compartir nuestra experiencia es como nos toma por sorpresa y también es algo nuevo, algo en la cual estamos aprendiendo, pero estamos contentos porque sirve para compartir experiencia, conocer otros pueblos, así que en ese sentido estamos muy contentos. Es en ese contexto el que, como decía al inicio, nacen las Kenias y otros tantos, ya no recuerdo cuántas películas son las que se han creado, pero al menos es una o dos películas por año que se están realizando acá en el Ayarrecuey Budi. Así que para nosotros es importante la participación de nuestros abuelos, la participación de nuestras madres, de nuestras abuelas, la participación de los padres, de los niños, de nuestros hijos. Creo que esa es la gente que hace la escuela de cine y esa es la gente que está armando esta propuesta, es la que está armando las películas, plasmando ahí las reflexiones que estamos dando como territorio, dentro de nuestro territorio, se están plasmando en películas. ¿Cree que el cine puede ser un arma de gran poder para esta transmisión de conocimiento mapuche? Sí. Nosotros hemos ido aprendiendo. Creo que los que más tienen claro de la importancia y de la urgencia de incorporar este tipo de herramientas son nuestros abuelos. Porque inicialmente, a partir de malas experiencias de realizadores, documentalistas, investigadores, universidades que entraban a nuestro territorio y utilizaban esto de documentar, de interpretar nuestra visión, lo usaron de mala manera, hubo muy mala experiencia. Por lo tanto, había mucho prejuicio con respecto al uso de estas herramientas. Pero al usarlas nosotros nos dimos cuenta que la actitud de nuestros abuelos fue distinta. La cámara comenzó a adentrar en lugares donde nunca antes ha adentrado, en lo que es el tema cultural y también territorial. Así que nos hemos ido dando cuenta la urgencia, la importancia de esta herramienta para visibilizar nuestra visión, validar nuestro conocimiento y también ser un aporte a esta necesidad de construir una sociedad mejor, donde todos los conocimientos
pueda ser validado, se le reconozca su valor. Por lo tanto, creo que esa es la importancia. Puede ser una herramienta y en el caso de la defensa, una buena arma, como decías tú. Muchas gracias, Lamien Juan. Y preguntarle también a la Lamien Silvia su experiencia con el rodaje del corto. Ahí sí. En mi caso, yo como colaboradora de este maravilloso trabajo, tiene que ver también con el aportar aportar con el Mapudungun, para que pueda llegar a los niños, para que el idioma en sí, que son transmitidos por nuestros abuelos en las películas. Creo que ha sido una experiencia maravillosa desde mi punto de vista, desde mi participación, donde hemos visto el amor que se genera entre la conexión de generaciones. Yo creo que eso es como lo más importante, ver a niños de 7, 8 hasta etapa adolescente, con abuelos que tienen 70, 80 años, poder lograr eso, que muchas veces en la sociedad occidental no se da, sin embargo en nuestra sociedad sí se da y con tanto cariño. Y ahí es donde se ve cómo el conocimiento se va traspasando, cuando se logra esto, cuando se logra hacer esta conexión. Y eso es lo que nosotros de una u otra manera queremos transmitir también, que el Kimun, ese Poyehun, Kimun es el conocimiento, Poyehun es el amor que hay en el trabajo que nosotros hacemos y en lo que hay también en nuestra cultura. En la cultura existe mucho el amor hacia nuestra lengua, hacia nuestra naturaleza, hacia todo en realidad. Entonces, yo creo que está basado básicamente en eso, ¿ya? En poder transmitir, en poder hacer que nuestra cultura cada día tenga mayor importancia, primero para nosotros mismos como persona, como Che, luego para nosotros como sociedad mapuche, y cuando eso pase, obviamente en algún momento también la sociedad occidental va a tener que valorarnos mucho más de lo que nos valora hoy en día, ¿ya? Porque para eso vamos nosotros de una u otra manera, para poder llegar a lograr como un complemento tal vez en el conocimiento que se debiera tener en esta tierra en la que estamos, porque no venimos a destruir sino a construir, ¿ya? Y nosotros vamos al menos para ir a la construcción del conocimiento, la construcción, a la revitalización de nuestra lengua, a la revitalización de nuestra cultura, para hacer un aporte mayormente, y que la otra sociedad también nos tome en ese sentido en cuenta, como lo mencionaba el amigo Juan. Eso puedo decir desde mi experiencia. Mi hija Kaifu también tiene mucho que decir desde el ámbito de su niñez, su participación también que ha tenido en esta y otras películas más. Así que Kaifu, tu experiencia en la escuela. Bueno, la escuela para mí ha sido un gran aporte para mi crecimiento, tanto como persona y tanto como mujer mapuche. He aprendido cosas que quizás en mi propia casa no aprendería, ya que no siempre en nuestras casas está el Kimun. Y la escuela de cine para mí es aprendizaje, es también cariño. Desde chica he participado, ahora aquí tengo 13 y desde los 6 años hasta los 13 y bueno, Lafken Yaz igual no es cualquier documental que hemos hecho porque habla de nuestro Lafkenche Mongen, Lafkenche, la vida Lafkenche que tenemos nosotros. No es como otro documental que hemos hecho y en ese documental expresa lo que nosotros vivimos día a día como Lafkenche. Se ve igual la interacción de los pichiqueche con los yayay y Feimeten. Eso más. Muchas gracias, Lamien Silvia, muchas gracias, Kaifu. Tenemos comentarios. Verónica, que fue una intérprete que estuvo en la realización del corto,
Dice felicitaciones a todo el equipo por preservar la cultura, sus costumbres y la lengua es de gran valor. Ya ella en representación de Manos en Acción agradece el ser parte de este corto y nosotros también le agradecemos a Verónica por haber aportado desde la lengua de señas, ¿cierto? Natacha Valenzuela, que también es de Historia para Todos, les comenta que fue un honor haber podido aportar para la accesibilidad de esta linda película, manda saludos también. Y nos gustaría saber también, para el que quiera responder, ¿qué significa para ustedes como equipo realizador que ahora el corto pueda ser conocido para más personas? Que sea como accesible para personas ciegas, para personas sordas, y no solamente para que quede en la comunidad mapuche. Carolina, a lo mejor. Calfu. Calfu quiere aportar. Vamos, Calfu. Para mí es bueno que ahora pueda ver los distintos tipos de personas, ya que eso quiere decir que así no solamente va a quedar nuestro Kimon, todo lo que nosotros vivimos aquí nomás y que puede igual llegar a otros países, a personas diferentes y también para conocer nuestra realidad, para que no tengan esa imagen de nosotros como muestran los medios, de otra forma y siempre con nuestro Kimon adelante. Eso. Muchas gracias. Y otra pregunta que nos llega del público, a lo mejor Carolina nos puede responder, dice, ¿todas las películas que hacen son Mapuzungún? Sí, todas nuestras películas son en Mapuzungún. Creo que es la mejor forma de la que podemos nosotros mostrar nuestro conocimiento y el de nuestra familia y abuelos. Súper, muchas gracias Carolina, contarles también que además de las pequeñas, pueden ver el cortometraje Cupalme, realizado por la Escuela de Cine y Comunicación Mapuche Aisla Rehue en cualmapu.cl, y a lo que se suma el cortometraje, no sé si lo digo bien, Tain Rupu, Nuestro Camino, que será exhibido en la 6ª edición de que se va a celebrar la última semana de enero del 2021 en la misma portal web. ¿Ya? Los comentarios, la verdad, se han llenado de felicitaciones a todo el equipo, agradecerles también por este tipo de cortos. Si quieren agregar algo más, algo que quieran decir, algo que quieran aportar. Sí, la verdad que la forma de trabajo y la forma en que los mayores, las personas que tienen el conocimiento mapuche acá en el territorio, nuestros abuelos, estamos muy contentos nosotros porque ellos se suman al trabajo, son parte de este equipo y el rol de ellos es guiar el proceso de producción hasta que la película esté lista. Son parte de lo que es el montaje, el cómo se va armando pedacito a pedacito la película, van validando, van quedando conformes, nos van manifestando, sí, está bien, eso es conocimiento mapuche. Y bueno, el proceso de producción tiene una instancia, un momento bien importante para nosotros, que es la muestra, que es una muestra donde participan las comunidades que
están trabajando, llegan a un punto al aire libre, a través del fogón, el mate, se comparte la película, pero para nosotros lo más importante de eso es que es una instancia donde las personas mayores validan ese proceso, ese trabajo. Manifiestan su alegría, o si es que hay que hacer correcciones, también se hacen en ese momento. Entonces, a partir de ahí, nosotros quedamos nos hacemos cargo para compartirla con ustedes, con los festivales, con toda la gente que nos está invitando a mostrar las películas. A partir de ese proceso de validación, la película queda en condiciones de ser enviada a los festivales o a las muestras. Así que creo que en ese sentido estas invitaciones igual nos dejan muy satisfechos, que es también un trabajo terminado. Concluye un proceso importante para nosotros. A partir de cada película que se arma son etapas que hay que pasar antes de sea compartida, pueda ser difundida. Muchas gracias, Lami. La verdad es que siguen llegando comentarios de agradecimiento. Valesca Nahuelhual Muñoz dice Chaltumay por compartir su kimun. De verdad esto ha llegado a muchas personas y solamente palabras de agradecimiento por estar inmerso en todo esto del cine. Sé que Carolina y Calfo llevan años, son niñas jóvenes, pero llevan harto tiempo trabajando en esto, y qué bueno que este conocimiento pueda seguir heredándose, ¿ya? Creo que hay una pregunta, me dicen por interno. Morín Ortiz dice, ¿cuál es la recepción de Pupay y Puchachay, ancianos y ancianas, cuando se les invita a ser parte del elenco? Yo. Yo creo que una de las mejores, si podemos hacer una analogía con la cultura occidental, creo que uno de nuestros mejores lugares y fuentes de conocimiento son ellos. Y al menos como acá está muy viva nuestro mapuzungún, rumen matamun eleita y mapuzungún petu, fe muy llamaita no chamka me que inta in puchemeo, no chamka me que fe inta in pupapay, puchachay, chem que sautanielo tenchin, fe muy llamai mapuzungún me tachipalutazungo, fe rumen mayuken, fe yen, fe ayikin ta, ulal tañor kimon, ulal tañor kisuam con fe. Decía cierto que nuestro mapuzungún está muy presente aún en nuestro territorio, y esa es una de las fortalezas muy grandes, y es ahí donde nosotros vamos, a ese lugar, a nuestro idioma, para poder llegar a las papay y a los chachay, para que ellos de una u otra manera puedan hacer nuestra transmisión de conocimiento a través del mapuzungún. Como es un lenguaje de amor, siempre digo eso, que nuestro mapuzungún es un lenguaje de amor, y al hacerlo en nuestro idioma, nuestra papá y nuestro chachay nunca se han negado a entregarnos nuestro kimón, siempre están ahí asequibles, y eso es algo que nos fortalece, y eso es algo que nos mantiene todavía y con ganas de seguir aportando, con ganas de seguir haciendo cosas, para que de una otra manera también el pensamiento, la reflexión que hacen nuestros mayores pueda llegar también, sea transmitido a nuestras nuevas generaciones. Y desde ese lugar nosotros nos tomamos como equipo de trabajo para poder llegar a esos lugares. Sobre todo hay mucho en el tramo, mucha conversación. No es como llegar e ir y decir, ¿sabe qué? Queremos que usted nos dé tal cosa. No, primero hay una previa conversación a través de un mate, como lo decía el Juan, a través de un buen pentucu, de un buen saludo, para que de una u otra manera esto fluya. Ya no hay nada como a la fuerza, nada que se tenga que sacar así como con tirabuzón, no, para nada. Todo es con mucha armonía, mucha paz en el momento que ellos nos entregan el conocimiento.
y la recepción que los chicos también tienen, la motivación que ellos tienen al ir a grabar, al hacer uso de las cámaras, al hacer uso después del mapudungún para hacer la narración, yo creo que uno que está ahí presente es algo muy maravilloso. Así que yo agradezco muchísimo a mi territorio, agradezco mucho en el Mapu donde estoy, en la tierra, donde me toca vivir para poder sentir, para poder transmitir todo lo que yo aprendo a la vez a mis hijos y a todos los niños de ese territorio. Eso. Sí, lo que yo creo que se da de forma natural, porque los temas que se han planteado a través de las películas son temas que son a nuestros abuelos les interesa, les urge hablar de esos temas. Entonces son ellos los primeros que están, yo creo que no son invitados a trabajar, son a partir de la necesidad de ellos, a partir de la urgencia de los temas a tratar que tienen ellos, es que comienza este proceso de investigación que finalmente se plasma en una película. Y en todo sentido son ellos los que guían, las personas mayores, entendiendo también que desde el conocimiento mapuche los espacios territoriales son instancias donde hay conocimiento y esos espacios son capaces de traspasar ese conocimiento. Pero como decía la Lamien Silvia, ¿cuál es la forma? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar para llegar a eso y conseguir ese conocimiento? Son nuestros mayores los que pueden guiar con autoridad en ese sentido. Entonces, creo que esa es la participación de las personas mayores y la disposición de los niños también, que están ahí, hacen quizás el trabajo pesado de andar con el equipamiento al hombro, recorrer el territorio con las cámaras al hombro. Creo que se da de forma bien familiar, es la dinámica que tienen dentro de este territorio las familias, cómo se vinculan las personas, el idioma, como decía la Lamien Silvia. Creo que son muchos factores, aspectos que hemos ido aprendiendo nosotros a considerarlo para ir creando esta propuesta de cine mapuche lafkenche. Nos llega otra pregunta, muchas gracias Lamien, dice, Yepan, revista de cine y comunicación de los pueblos, pregunta, ¿han exhibido las películas junto a los LOF? ¿Cómo ha sido la recepción al ver los trabajos realizados? No sé quién quiera responder. Sí, como planteaba en la conversa, hay un momento donde finaliza el proceso de producción, hay una instancia donde al aire libre generalmente se hace, se muestra la película. A partir de ahí, como estamos llegando a la escuela, donde seamos invitados a una sede o a un lugar abierto, a un espacio familiar, estamos buscando las formas de compartir el trabajo, las películas. Esa es la... Lamien Silvia, ¿quería decir algo usted? No, creo que no. Juan respondió la pregunta. Gracias, Juan. La han exhibido y cómo esa recepción ha sido buena, positiva. Sí, yo creo que siempre la recepción es positiva, al menos en las comunidades donde nosotros hemos hecho las presentaciones de las películas, las personas, nuestros dirigentes, nuestros mayores, nuestras autoridades también, quedan muy satisfechos, sobre todo cuando ven proyecciones de nuestros niños, cuando escuchan en la narración que nuestros niños están haciendo mapudungún, cuando en estos tiempos muchos de las comunidades dicen, no, aquí ya no se habla, no, aquí ya nadie sabe, no, aquí los niños no quieren. Bueno, en nuestro trabajo al menos se ve que no es así. Los niños están haciendo narración, los niños están hablando mapudungún, están educando su lengua nuevamente para hablar el mapudungún. Entonces esa es una de las fortalezas que nosotros tenemos acá como escuela de cine, pero también como territorio,
que nuestros abuelos, nuestros mayores están hablando mapudungun, nuestros niños están escuchando, y nosotros somos más que nada una herramienta como escuela de cine, como equipo, somos una herramienta también para fortalecer más aún nuestro mapudungun. Así que cuando ven eso, hay una satisfacción. Sí. Muchas gracias por responder. Hemos estado hablando de las Kenia, ¿cierto? Pero queremos pedirles si nos pueden contar un poco qué veremos en Tainrupu, que está próximo a exhibirse en el 6º Festival Mapu, en la última película de la escuela. A ver si nos pueden contar un poco. La Caro. Le cedemos la palabra a la Caro. Sí, Tainrupu también, como todas nuestras películas, es muy bonita. Muestra un poco el camino que pasa por nuestros territorios. Hay conversas con distintas personas mayores de los distintos LOF que van haciendo los niños y van como mostrando todo nuestro territorio lafkenche. Pero también la amenaza. Claro. Que sería la carretera de la costa. Dos caminos, un camino que se impone y el otro el camino que realmente estamos construyendo como cultura mapuche lafkenche de este territorio. Y lo otro es el camino que se impone, que tiene otros intereses por parte de este sistema mercantilista de extraer y vender nuestra tierra. Ahí lo dejamos para que la gente se interese y lo vea, y le dejamos el bichito del interés. Pregunta para Calfu. Pregunta Natacha. ¿Fue una de las narradoras, Calfu? Sí. En la película Lafken-Yar, Tainrupu también. Ahora también. Ya, sí. Y narradora y también es sonidista y ¿cómo se llama? Traductora. Excelente. Janet Payán pregunta, ¿han podido compartir su experiencia con otros países? ¿Su metodología de trabajo, por ejemplo? Sí, la escuela de cine la estamos construyendo como por módulos. Y bueno, el modo de producción cinematográfica es el taller, es uno de los módulos. Hay otro módulo que es el de fotografía, que el Peñi Felipe Durán lo echó a andar, después lo metieron preso. Y el otro módulo que también ha ido agarrando fuerza, que es el módulo de intercambio. Entonces, como hay instancias canadienses que son parte de nuestro trabajo, son nuestros principales colaboradores, ellos a través de ellos hemos podido llegar a algunas comunidades ahí en lo que es ahora Canadá. Entonces ya por varios años viajan jóvenes a nuestro territorio a acompañarnos en este proceso de producción, a trabajar junto a nosotros. Entonces una muy bonita forma de compartir nuestro trabajo, nuestra experiencia, nuestro proceso. Y a su vez nosotros también hemos tenido la posibilidad de enviar jóvenes a Canadá a compartir con estos jóvenes, a las comunidades de estos jóvenes que han llegado, nuestra experiencia. A través de, sí, esas son como las principales instancias que hemos tenido para compartir con otros pueblos, con otras experiencias, nuestro proceso. Qué bonito y qué enriquecedor también. Estoy preguntando si hay más, bueno, felicitaciones por todos lados, por supuesto, por compartir.
por la realización de este corto. No sé si hay más preguntas. Vamos a ver si hay más preguntas. De todas maneras, se han llenado la plataforma de agradecimientos. Agradecerle, bueno, a mi Silvia, Juan, a Calfo, a Carolina, por acompañarnos hoy día, por contarnos un poco. Sipi Flaman de Canadá está saludando, trabajó como facilitador en la escuela, así que les está mandando saludos desde Canadá. A ver si le mandan un saludo también. Sí, él es uno de los jóvenes que nos vino a acompañar ya parece 2 años. Sí, por dos ocasiones ha estado en nuestro territorio, así que modalidad de intercambio. Igual enviamos muchos saludos. Está ahí al pendiente mirándolo. Sí. ¿Ya? Así que manda muchos saludos. Bueno, agradecerles por acompañarnos hoy día, por contarnos un poco lo que era este corto, poder verlo. Esperamos que a la gente le haya gustado. Sabemos que sí, porque lo han manifestado en las redes. Si quieren decir algunas palabras antes de despedirnos. De mi parte, como madre, como mujer mapuche hablante de mi territorio, agradezco la instancia como Fihuel Mapu, agradezco a todas las personas que se dieron el tiempo de escucharnos, de ver la película y también de conocernos, ¿ya? Entonces, a partir de ahora, ya ustedes saben que hay un canal de la Escuela de Cine donde pueden revisar nuestras películas, pueden revisar nuestro trabajo, y que de una u otra manera les va a ayudar muchísimo, muchísimo a conectarse también con el Mapudungun desde el ser niño, ¿ya? Es como trasladarse un poco a esos tiempos de antes, cuando ustedes eran niños, quienes nos están viendo y escuchando, y ponerse en ese lugar. Para quienes no hablan de Mapudungun, invitarlos a que vean la película para que puedan de una u otra manera ir absorbiendo también esa energía que los chicos van transmitiendo. Contarles también que Tain Repu es un corto maravilloso donde ustedes van a poder escuchar de nuestros niños a través, ¿cierto? Primero comienza un lamien haciendo después continúan los chicos también, ¿cierto? En todo esto como en la metodología de la transmisión del Kimuen, ¿ya? Entonces algo que los invito a verlo y todo lo que se viene y obviamente ahora en este verano también estamos en este contexto que estamos que obviamente no nos acomoda para nada, pero sin embargo nosotros igual con toda la fuerza que tenemos, con todo el Nehuen, igual vamos a hacer algo muy lindo y vamos a hacerle llegar hasta su pantalla del computador, del notebook, del celular, lo que sea, para que ustedes puedan seguir viendo nuestro trabajo. Eso. Yo igual agradecer a ustedes de nuestra parte. Ustedes van a hacer posible que más gente conozca nuestro proyecto, que conozca todo nuestro esfuerzo detrás. Muchas gracias y espero que vean todos los cortometrajes, que aún quedan muchos, que hay muchos detrás de los Kenyas igual y que van a haber muchos más. Eso. Llega el Tumay. Sí, de mi parte igual agradecer por la difusión y por esta nueva herramienta que es el lenguaje de señas, creo que es muy importante. Y eso. Sí. Muchas gracias. ¿También, Juan? Mía también agradecer. Sí, de parte mía agradecer el esfuerzo, agradecer a toda esa gente que está atenta y ha entregado su mensaje, su cariño para nuestro trabajo, nuestra experiencia. Nosotros, como plantea la Lamien Silvia, es algo que, a pesar de tener 10 años de experiencia,
de trabajo. Creemos que estamos recién comenzando, vamos a continuar. Le damos también mucho nehuen al resto de los territorios que hacen el Wallmapu, que continúen incorporando todas las herramientas que están a disposición. Estas herramientas no tienen dueño. Las culturas que lo pueden y hacen uso de ellas, está bien. Así que hay que incorporarlas. Nos damos cuenta nosotros como en otros territorios también se está planteando, se está trabajando en esto de construir el cine, construir la forma de hacer video, la forma de hacer televisión. Lo vemos a través de las redes sociales, como en los territorios en recuperación se están tirando videos. La Mien Machi, siempre lo reitero yo, que con mucha admiración cómo están usando el video para lo que es la defensa y los argumentos desde su territorio. Así que estamos muy contentos por eso. Y agradecer al festival porque cada año considera el trabajo nuestro y ha estado presente desde que nace el FIC Wallmapu. Ha estado el trabajo de la Escuela de Cine ahí presente. Muchas gracias. A ustedes. Y contarle a la gente que este diálogo, como muchos otros en FIC Wallmapu, también va a quedar alojado y liberado en ficwallmapu.cl. ¿Ya? Agradecemos profundamente a todas las personas que hoy día se conectaron. Les pedimos que si disfrutaron, aprendieron, nos emocionaron con lo que vieron hoy, puedan difundirlo a sus amistades, a la familia, a las personas que conozcan, para que más personas puedan disfrutarlo también, ¿ya? Los dejamos invitados a ser parte del 6º Festival Internacional de Cine y de las Artes Indígenas en Wallmapu, con FIC Wallmapu, entre el 25 y el 29 de enero del año 2021. Y todo va a estar por las redes sociales, ¿ya? Visionado en las películas de todo el mundo donde haya conectividad, por supuesto. Así que atento a nuestras redes sociales. Peucayay. Que ha construido el Winca para borrar nuestra memoria, puños en el aire por toda nuestra gente, por los caídos en la lucha de los que aún siguen presentes, de aquellos hermanos que han sido humillados por su patrón en un trabajo con un sueldo mal pagado, pero la sangre más fuerte como el torrente de un río, nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido, pero la sangre más fuerte como el torrente de un río, nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Tuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Tuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Tuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia, el Wallmapu en resistencia. Oh, oh. Para toda nuestra gente mapuche que está defendiendo en el territorio los ríos, los menocos, la tierra. Amulepe Tainhuaychan. Fei Mutem.